Henry Hughes, nacido el 18 de septiembre de 1943 en Providence, Rhode Island, es un crítico cultural estadounidense y uno de los teóricos fundadores de la pedagogía crítica de su país. Alrededor de 1977 y 1983 fue profesor de educación en la Universidad de Boston, después de obtener su doctorado en la Universidad de Carnegie Mellon en 1977. Es conocido por su trabajo pionero en pedagogía pública, estudios culturales, estudios juveniles, educación superior, estudios de medios de comunicación y teoría crítica. Su pensamiento ejemplifica muchas tradiciones científicas, desde Marx hasta Paulo Freire y Zygmunt Beaumont. También es un firme partidario de la democracia progresista, que se opone al neoliberalismo, el militarismo, nacionalismo, fundamentalismo religioso y el asalto del Estado neoliberal al salario social, la juventud, la pobreza y la educación superior. Durante su carrera, ha escrito o es coautor de más de 65 libros, cientos de publicaciones científicas, más de 250 conferencias públicas y es un colaborador frecuente de los periódicos, televisión y radio. Por otra parte, su libro Theory and Resistance in Education of Pedagogy for the Oppositions fue publicado originalmente en inglés en el año de 1984, el cual fue posteriormente traducido al español en el año de 1992. El libro se divide en dos grandes partes. La primera de ellas se titula Teoría y Discurso Crítico, el cual consta de 3 capítulos en total. El capítulo 1, Teoría y Crítica y Práctica Educativa. El capítulo 2, La Escuela y la Política del Currículum Oculto. Y por último, el capítulo 3, Reproducción, Resistencia y Acomodo en el Progreso de la Escolarización. Por otro lado, la segunda parte del libro es titulada Resistencia y Pedagogía Crítica y contiene de igual manera 3 capítulos, los cuales son Ideología, Cultura y Escolarización como capítulo 4, Teoría y Racionalidad de la Educación Ciudadana como capítulo 5 y por último, Alfabetización Ideológica y Políticas de Escolarización como capítulo 6. El autor argumentó que la resistencia debe ser un mecanismo alternativo en contraposición al currículum educativo autoritario impuesto por los sistemas de educación que funcionan como principales mecanismos de poder, control y dominación de las masas. Esta resistencia es fundamentada desde la teoría crítica originada a partir de los planteamientos principales de los teóricos pertenecientes a la Escuela de Frankfurt. De este modo, la teoría crítica aplicada en la educación da origen, sustento y principios teóricos a la pedagogía crítica. Los principales ejes temáticos de la obra son teorías sociales, como el positivismo y la teoría crítica, así como estudios de la psicología profunda de la Escuela de Frankfurt. De igual manera, se acompaña por las posturas e ideologías tanto económicas como políticas, para la discusión, problematización y ejecución de planes, donde la educación debe ser la disciplina impuesta como una forma de resistencia hacia los mecanismos de control. Capítulo 1. Teoría crítica y práctica educativa. Este capítulo abarca la crítica de Giraud al positivismo racional, en donde este es planteado como el culpable de la desaparición de estudios críticos por el carácter empírico. Además, el autor establece su concepción de la teoría de la cultura y la teoría crítica, así como un análisis de experimentos de la psicología profunda. Estos temas los plantean como una introducción hacia los educadores radicales para la implementación de la teoría crítica de la enseñanza en las aulas. Deja claro que lograr los principios teóricos de la Escuela de Frankfurt en la práctica por los docentes radicales es una tarea difícil, pero que el desarrollo de la criticidad en la sociedad es posible y necesario para la resistencia de los sistemas de dominación. La escuela y la política del currículum oculto. Este apartado del libro plantea el currículum oculto como la educación como ineficiente desde el punto de vista teórico, ya que no se brinda desde la literatura las condiciones necesarias para el desarrollo de una pedagogía crítica, necesaria para las luchas culturales en las escuelas. El autor plantea el uso del currículum oculto, temas no oficiales en el plan de estudios, para la compensación de las ideologías en el proceso de escolarización que estructuran a la sociedad. Así, el currículum oculto puede ser un mecanismo de resistencia y el surgimiento de prácticas contrahegemónicas en la sociedad desde la educación. Reproducción, resistencia y acomodo del proceso 110 de escolarización.
En este capítulo se cuestiona cómo las élites han moldeado las escuelas en base a la desigualdad política, fiscal, étnica y de género, de forma que se repiten los mismos patrones una vez finalizados los estudios. El autor propone que las escuelas son también sitios culturales, así como la noción de que las escuelas representan campos de concentración y lucha para los diferentes grupos investidos en el poder cultural y político. Se sostiene que las escuelas también son centros culturales, las cuales se convierten en zonas de disputa y conflicto para personas con diferentes niveles de influencia cultural y económica. Él interpretó que la escuela funcionaba como instituciones para reproducir la desigualdad y la dominación de las clases dominantes. Para ello, se subdividió dos teorías que conforman esta tesis. Teoría de la reproducción. Las teorías de la reproducción se enfocan en cómo el poder es usado para mediar entre la escuela y los intereses del capital. Las escuelas surgieron históricamente como sitios sociables que han integrado la tarea tradicional de separar y reproducir las habilidades de trabajo y de producir actitudes que legitimen las relaciones sociales de poder. De igual manera, las relaciones sociales dentro del salón de clase inculcan a los estudiantes las actitudes y disposiciones necesarias para la aceptación de los dominadores económicos y sociales en el marco de la economía capitalista. Por otro lado, también se propone la teoría de la reproducción cultural, en donde es vista como una fuerza social y política importante para el proceso de la reproducción de clase, ya que al parecer como transmisora, imparcial y neutral de los beneficios de una cultura valiosa, la escuela puede promover la desigualdad en nombre de la justicia y la objetividad. Las escuelas desempeñan un papel particularmente importante, tanto en legitimar como en reproducir la cultura dominante, ya que, especialmente en el nivel de la educación superior, incorpora los intereses e ideologías de clase que sacan provecho del tipo de familiaridad y del conjunto de habilidades que solo algunos alumnos han recibido por parte de sus antecedentes familiares y sus relaciones de clase. Se realizó un análisis de diversos aspectos en donde el modelo de la ciencia social toma importancia y se ve directamente marcado por el modelo de ciencia social de los años 60 en Estados Unidos y que es influenciado por la noción estructuralista de Jerome Bruner, por el cual aspectos como racionalidad hermenéutica, racionalidad emancipatoria, son vistas desde el papel que tienen dentro de los aspectos educativos, así como la investigación reflexiva, todas estas centradas en un aspecto en específico dentro de los análisis económicos, políticos e ideológicos de la sociedad, por el cual se genera la idea de una educación ciudadana vista desde la teoría de la totalidad, propuesta por el autor para que el estudiante agudice su conciencia, su criticidad y sea activo dentro de los principios democráticos, por lo cual demostró notas para llegar a esta teoría dentro de las aulas, visibilizando el papel fundamental del docente en el cambio de la estructura mental de los estudiantes. Para finalizar, se propone la alfabetización ideológica y las políticas de escolarización como procesos en donde se representa, más allá del pensamiento crítico, unos procesos de relación de alfabetización y escolaridad, de forma que representan un papel trascendental. Sobre dicho marco se presentaron tres ideologías: instrumental, interaccional y reproductiva, cada una centrándose en aspectos diversos dentro de los procesos en el que el estudiante se encuentra y en el cual de manera directa o indirecta se ven influenciados sobre tales aspectos. Al analizar el libro y contrastarlo con la realidad educativa costarricense, es importante mencionar primeramente que el modelo de educación costarricense se caracteriza por ser abierto y gratuito para toda la población. Y aunque en algunas regiones del país se nota una gran brecha con respecto a otras, es importante destacar que en el mismo no se hace distinción generalmente por clase social o cultura, aunque sí se emplea algunos ejercicios para reproducir intereses políticos. Dentro de la lectura hay un proceso muy importante que se llama la alfabetización, ideología y políticas de escolarización, en el cual se menciona básicamente que la alfabetización llegó a ser el boleto de entrada para los pobres en su intento de integrarse a una economía que los considera ciudadanos de segunda. Y a su vez la alfabetización también representa un paso más allá del conocimiento crítico o del pensamiento crítico, por lo cual, entrándolo al contexto costarricense, algunas de las poblaciones que no están alfabetizadas en su totalidad o la población que no está alfabetizada se ve evidentemente marginada dentro de estos procesos políticos y económicos, siendo relegados también de los pensamientos críticos dentro de los espacios políticos y de conocimiento en el país.
También cabe destacar que la educación costarricense tiene muchas de las críticas que menciona el autor en cuanto a las teorías de reproducción. Esto se puede observar en cómo cada vez los diversos gobiernos buscan generar cambios pequeños o grandes en la educación, de forma que pueda mantener una línea de gobierno. Esto genera que dentro del currículum y por ende dentro de los salones de clase se reproduzcan los mecanismos de control de la cultura hegemónica de las clases dominantes. También el modelo de ciencia social que menciona el autor tiene mucho que ver con lo que fue el modelo educativo costarricense, que durante mucho tiempo fue visto como un mero aspecto de transmisión de información y que poco a poco ha ido cambiando con la idea de generar estudiantes críticos y que tengan noción de la participación activa dentro de la sociedad y que sean vistos como ciudadanos activos en todos los aspectos, tanto políticos, sociales, económicos, y que tengan noción de todos estos aspectos, por lo cual se vuelve fundamental. Dentro de las críticas al libro es importante mencionar como primer punto que el autor desarrolló diversas ramas teóricas, así como la inmersión de estas dentro del aspecto educativo. Si bien es cierto, el autor critica la forma en que los principios de racionalidad y las influencias teóricas forman parte dentro de los ámbitos educativos, presenta las mismas soluciones que los investigadores exponen en el mejoramiento del área educativa, por lo que no da una solución innovadora y que cumpla con el nivel de complejidad que el mismo autor expone. A su vez, el modelo radical solo está visto desde la posición marxista y esta solo contempla la estructuración de clases y el dominio que unas ejercen sobre otras, aprovechando el espacio educativo como reproductor social. Por otro punto, el libro se centra sus conclusiones en base a una teoría de izquierda, por lo que en algunos casos su crítica se centra solo en si la educación mantiene los estereotipos de la cultura hegemónica. Finalmente, dentro del desarrollo del mismo, el autor tiende a ser muy reiterativo en algunos postulados. Además, genera alusiones dentro de otras temáticas a puntos desarrollados capítulos atrás, por lo cual se vuelve difuso el entendimiento, ya que al ser el libro de una extensión tan amplia, algunos postulados se pierden dentro del retroceso y el avance argumental del mismo dentro de la lectura. Tras la lectura y análisis de la obra, surgen una serie de preguntas, las cuales se presentan a continuación. ¿Es la pedagogía crítica una resistencia significativa en contra del sistema hegemónico? En la actualidad, ¿es la educación un medio utilizado para definir estructuras y divisiones sociales? Desde la práctica educativa, ¿qué contenidos, temáticas o análisis posibilitan el desarrollo de criticidad en los estudiantes para la degradación de los sistemas de dominación sobre las masas? El currículum y la evaluación constituyen sistemas cuyos principios estructurales representan formas de control social enraizados en la sociedad. ¿Tiene la escuela la función esencial de reproducción de la fuerza de trabajo necesaria para mantener los principios de la acumulación del capital? ¿Podrá la educación ciudadana forjar los procesos de la teoría de la totalidad para un desarrollo holístico de los futuros estudiantes con pensamiento crítico y activo? Y por último, la educación dentro del aula para el caso de los estudios sociales realmente contrapone, experimenta y genera visualización de aspectos económicos, políticos e históricos como parte de una formación ciudadana.